nos habla acerca del origen del pueblo de Dios. Y eso es lo que nos debe de llamar nosotros la atención, ¿no? Y Génesis en su totalidad no tiene que ver con algo extremadamente teórico, sino con algo muy, pero muy práctico. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. La sección o la unidad que vamos a estudiar estas primeras clases está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Hoy pues vamos a iniciar con el versículo 1 y 2, pero esta unidad de pensamiento de este capítulo que les digo es acerca de la creación. Entonces aquí vamos a ver muchas de esas cosas o preguntas que muchas veces nosotros tenemos acerca de lo que Dios quiere hacer y muchas veces las tenemos por alto. No sé si alguno me quiera colaborar leyendo los versículos 1 y 2 de Génesis. Gracias, Anderson. Versículo 1, 2. Ahí está. No está pegado. Ya. Capítulo 1, versículo 1. 1 y 2. La creación del mundo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Perfecto. En Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la otra versión que leyó Anderson dice aleteo, ¿no? Esa palabra significa vibrar. Ajá, aleteaba o vibrar. Ese movía sobre la faz de las aguas significa que el Espíritu Santo estaba vibrando, moviéndose, ¿listo? Como para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, si usted mira estos dos versículos, como yo les envié en el documento, en la introducción, estos dos versículos toman una posición muy grande. Podríamos decir que es todo el resumen acerca de la gran creación de Dios. Entonces, vamos a hacer una pequeña pregunta de observación. ¿Qué son las preguntas de observación? Es mirar el texto y saber cómo está conformado. Entonces, dice la primera pregunta, ¿con qué palabras comienza la Biblia? Génesis 1, 1 al 2. ¿Con qué palabras comienza la Biblia? En el principio. En el principio. Gracias, Carlos. Entonces, mire que la palabra que nombra ahí es en el principio. ¿Listo? En el principio. La segunda pregunta es, ¿quién es el sujeto principal del versículo? Dios. Dios, perfecto. Entonces, mire que el sujeto principal del versículo es Dios. Por lo general, cuando usted entra a estudiar la Biblia, mira la Biblia de alguna manera en medio de toda esta corriente. Génesis es una unidad, ¿no? Es una unidad en todo lo que se conoce como el Pentateuco o la ley de Moisés. Es toda la introducción que tiene que ver con el llamado de Dios hacia Apocalipsis, enfocándose en toda la redención del plan de Dios. Entonces dice que el sujeto principal es Dios. ¿De dónde sacamos eso? De los versículos que acabamos de leer. No lo inventamos, estamos haciendo solo preguntas de observación. ¿Qué acción realiza ese sujeto? Crea. Crea, perfecto. Entonces, la acción que está haciendo Dios en el principio es crear. ¿Listo? Hasta ahí lo único que estamos haciendo es mirar cómo se desenvuelve el versículo. ¿Cuándo dice el texto que ocurre esta acción? En el principio. En el principio. Entonces, Dios está creando en el principio. Ahorita vamos a entrar a estudiar qué es el principio, ¿listo? Pero estamos como desglosando, observando qué nos está llevando a hacer esta parte. Igual si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna aclaración, con todo gusto, ¿listo? Solo me dicen y no hay problema. La número 5, ¿qué cosas específicas dice el texto que Dios creó? El cielo y la tierra. En este caso dice creó los cielos y la tierra. ¿Listo? Eso está en el versículo 1:1. Creó los cielos y la tierra. Perfecto. ¿El texto menciona algún otro actor además de Dios en el versículo 1? No. No nombra a nadie. ¿Y el Espíritu de Dios diferente? No, Lo mismo. es el mismo. ¿Listo? ¿Algún otro actor además de Dios? No. ¿Listo? En el versículo 1:1 no. ¿Listo? Estamos en el 1:1, luego pasamos al 1:2, pero en el 1:1, cuando dice que creó, solo Dios. ¿Listo? Perfecto, ¿está ahí?
Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay otro actor diferente. No hay ninguna criatura, no hay ninguna persona, no hay ninguna naturaleza, está Dios. ¿Listo? Ahora vamos con preguntas de Génesis 1:2. ¿Cómo describe el texto el estado de la tierra? El caos. El caos, ¿listo? En la versión que tiene Anderson dice el caos. En la Reina Valera dice desordenada Y y vacía. vacía. ¿Listo? Luego vamos a ver por qué estaba desordenada y vacía. Aunque yo aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? ¿Por qué hacemos preguntas de observación? Porque muchas veces, como comenzamos desde la interpretación, muchas veces podemos decir, es que ese desordenado y vacío es porque el diablo cayó, es que el diablo hizo, es que el diablo está. El diablo es real, ¿listo? No podemos decir que el diablo es una criatura mitológica, como algunos lo refieren desde la crítica textual. No podemos decir eso, sino que el diablo es un ente verdadero. Ahora yo les pregunto, ¿el diablo es la antítesis de Dios? Es decir, ¿es el enemigo principal de Dios? Es como, ejemplo, no digo que sea así, es como el yin y el yang. ¿Será que son así? No, No, dice no. Carlito, no, dice Yael. ¿Por qué? Porque, o sea, considerarse como el enemigo de Dios es estar a la par de Dios, o sea, que puede luchar contra él y en algún momento puede o no ganar. En cambio, Satanás no tiene ese poder. Bien, perfecto. Sí, Satanás está por debajo de la autoridad de Dios. ¿Listo? Por debajo de la autoridad. Gracias, Carlos. Entonces, la 7 ya está. Vamos con la 8. ¿Qué dos palabras usa para describir ese estado? Desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Listo? Las dos palabras que usa para describir el estado de la tierra es desordenado y vacío. ¿Listo? ¿Qué se menciona acerca de las tinieblas? Que cubrían la faz del abismo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué podemos inferir de las tinieblas ahí observando? Vamos a lo mismo, ¿no? Ausencia de luz, sí. Vamos a lo mismo, ¿no? No podemos decir que el abismo es el infierno, ¿listo? No podemos decir que el abismo es el infierno, ¿listo? Lo que podemos decir ahí es que las tinieblas estaban presentes, ¿listo? Las tinieblas estaban presentes, o como lo dice ahí, y las tinieblas estaban, ¿listo? Y las tinieblas estaban. ¿Dónde estaban las tinieblas según el texto? Carlitos ya lo dijo, ¿listo? Sobre la faz del abismo, ¿listo? ¿Dónde estaban las tinieblas? Es el abismo. Lo que hacemos al hacer este tipo de preguntas es que el texto nos responda, ¿listo? Es bien importante que sus preguntas las responda la Biblia. La regla primordial es que la Biblia interpreta la Biblia y las preguntas que usted tiene las debe responder ¿quién? La Biblia. ¿Listo? Entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando hablamos de faz es que está por encima. ¿Listo? Está por encima. ¿Listo? ¿Qué otros elementos aparecen mencionados en el versículo 2? Aguas. Y El Espíritu de Dios. y el Espíritu de Dios. ¿Listo? ¿A qué creen ustedes? Bueno, aunque eso creo que es una pregunta que está más abajo, pero ¿a qué creen que hace referencia con las aguas? ¿Por qué nombra las aguas? Aunque ya creo que dice el caos, ¿no? Porque eso nombra las aguas. Porque dice, bueno, nombra otras cosas, el abismo, las aguas, el Espíritu Santo. No había nada más, está creando. No había nada más. Según teorías, pues de lo que más plagado está el mundo es de agua. Agua, ¿listo? Entonces, es decir, mire, para los judíos, el agua es el caos, ¿listo? Para los judíos, el agua representa el caos, ¿listo? Caos, todo estaba desordenado. Vamos hasta ahí. Si tienen alguna pregunta o hacer alguna aclaración o algo que dije mal, me pueden corregir, ¿listo? Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Quién aparece mencionado además de Dios creador? El Espíritu Santo. ¿Listo? El Espíritu de Dios. Otro agente, otra persona. ¿Listo? Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Aleteaba. Se movía. Se movía, aleteaba.
estaba allí en las aguas. Él En estaba, otras, dígame, Carlos. en otras versiones creo que también sale que la palabra revolotear, que Ajá, revoloteaba también sobre las. sí, eso hace referencia a que el Espíritu Santo estaba en movimiento, vibrando, ¿listo? Vibrando, o sea, preparando todo como para la creación, ¿listo? Él estaba vibrando sobre el caos, ¿listo? No estaba en el caos, sino estaba sobre el caos, ¿listo? 14. ¿Sobre qué se movía el Espíritu de Dios? Sobre las aguas, ¿listo? Sobre las aguas. Ahora vamos a hacer unas generales. ¿Qué personajes aparecen y cuáles no aparecen en estos versículos? Aparece Bien, Dios, el Espíritu Santo, y pues no aparece Jesús, ¿no? Con respecto a. Aparece Jesús, aunque, bueno, más adelante inferimos acerca de Jesús, Sí, ¿no? ajá, exacto, sí, sí. Sí, Pero en pero el texto ahorita como tal no lo dice. no lo dice. Perfecto, gracias, Carlos. ¿Y cuáles no aparecen? Jesús, el hombre, los animales, los ángeles, ninguna otra criatura. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el texto. ¿Por qué creen que es importante que nosotros vayamos de manera objetiva al texto? ¿Qué hace que nosotros digamos no están esas personas? ¿Podríamos inferir que estaban o no? Inferir. En los dos versículos, ¿no? Podríamos inferir, digamos, los ángeles. ¿Podríamos inferir que estaban los ángeles? Podríamos creer que sí, ¿no? Podríamos decir, si no leemos detenidamente y lo hacemos, digamos, fuera de contexto, podríamos decir los ángeles estaban, pero por eso hacemos la observación para decir que no estaban. ¿Listos ahí? Perfecto. ¿Qué acciones se describen y quién las realiza? ¿Qué acciones encontramos en esos dos versículos? Aletear, Aletear, ajá, crear, y crear. Dios crea y el Espíritu Santo se mueve. ¿Listo? Esas son las dos acciones. El texto describe diálogo, conflicto o simplemente declaración. declaración. Declaraciones. ¿Listo? Bien importante que en esos dos versículos nosotros encontramos declaraciones. Hola, Max. ¿Listo? En esos dos versículos solo encontramos declaraciones. ¿Listo? ¿Y qué información se repite o se enfatiza visualmente en el pasaje? Dios, ajá, la acción de Dios. ¿Qué información se repite o se enfatiza visualmente en el pasaje? el caos, El caos, el estado de la tierra, perfecto. Y la presencia activa de Dios y de su espíritu. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podemos ver, información que se repite. ¿Listo? ¿Qué cosas el texto afirma sin explicar? Que Dios es el creador de de los cielos y de la tierra. Sí, sí, Dios creó. estaba desordenada, pero no dice por qué causa. ¿Puede repetir, por favor? Que estaba desordenada, pero no menciona la causa. Sí, no menciona la causa. Entonces, ahí yo puse estas cosas, ¿listo? El texto afirma sin explicar la existencia de Dios, la creación, la existencia del abismo, la presencia de tinieblas y la acción del Espíritu Santo. Esas son las cosas que afirma sin explicar la existencia de Dios, la creación, la existencia del abismo, la presencia de tinieblas y la acción del Espíritu de Dios. ¿Listos ahí? Entonces, aquí vamos ya a interpretar el texto. ¿Listo? Vamos a interpretar. Hemos observado que en estos dos versículos lo que realmente encontramos es que Dios está creando, el Espíritu Santo se está moviendo, que hay el abismo, hay tinieblas, hay un caos, todo está desordenado y vacío. ¿Listo? Eso es lo que podemos tener de esos dos versículos.
¿Qué es lo primero que el texto quiere que el lector vea antes de que avance el relato? Es decir, antes de pasar a la creación de los días, porque estamos en Génesis 1 al 2. Después viene la creación de los días, el día 1, el día 2, el día 3. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué es lo primero que el texto quiere que el lector vea antes de que avance el relato? Yo creo que había mucha tiniebla, oscuridad. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? Estaba Diga vacía, ¿no? que estaba vacía, sí, pero ¿qué es lo primero que el texto quiere que el lector vea antes de que avance el relato? Volvamos a leer el versículo 1:1. ¿Que creó el cielo y la tierra? Que creó el cielo y la tierra. Sí, por ahí va tibia, va Pues, tibia. Solo era Dios. Dios pienso, sí, tibios. Diga, Carlos. pienso que lo que el autor intenta explicar aquí es la procedencia de la humanidad, ¿no? Y de todo lo que existe en el mundo, o sea, que no procede de la evolución de billones de años sino que se experimenta, sino que explica claramente que hay un creador y ese creador es Dios. ¿Y de dónde procedemos nosotros? De Dios. Perfecto, Carlos. Sí, que Dios es el autor y el actor principal de todo lo que existe. Si nosotros partimos de esa premisa de que Dios es el autor y el actor principal, para nosotros va a ser más fácil entender la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a saber que la Biblia no se trata del ser humano, de sus necesidades, de lo que espera, de lo que quiera, sino se va a tratar de quién. De De Dios. 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 De Dios. ¿Listo? Eso usted y yo tenemos que tenerlo claro. El personaje principal a lo largo de toda la Biblia es Dios. Si usted estudia la vida de David, si usted estudia la vida de Elías, si usted estudia el Éxodo, si usted estudia a Moisés, lo que va a encontrar es la acción de Dios, que es el autor y el actor principal de todo lo que existe, y que toda la historia va a comenzar con él. ¿Listo? Eso debe de darnos paz a nosotros, porque la historia comienza por él y va a terminar por quién? Con él. ¿Sí? La historia comienza con él y va a terminar con él. ¿Listo? Eso debe darnos mucha paz, mucha paz. Entonces, vemos que Dios está en estos versículos de una manera muy interesante, obrando y llevándonos a nosotros a ver que el autor principal del libro es Dios. Algunos leen el Génesis como queriendo encontrar ahí biografías, la vida de Moisés, la vida de Adán, la vida de Eva. Vamos a estar estudiando cosas bien interesantes, por lo menos en cómo era la reproducción antes, cómo se pobló la tierra, por qué se pobló así. Y vamos a llegar a entender muchas cosas acerca de la moralidad y de la cultura humana que hoy quieren posicionarse por encima de la Biblia. La gente interpreta la vida por la moral y ya no por la Biblia. Y eso es un grave error, es un problema. Ahora vamos a pasar a preguntas de qué significa el texto y lo que dice. En el principio, mire, ahí está la palabra, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa el principio en Génesis 1:1? ¿El inicio de Dios o el inicio de la creación? De la creación. De la creación. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es el inicio de la creación? Porque el texto explica que en el principio Dios creó. Ajá. No dice que en el principio o al inicio apareció Dios o fue creado Dios y después Dios creó lo siguiente, sino que se inicia la creación, ya Dios existía desde antes de la Sí, creación del mundo. perfecto. Entonces, es en el principio, se refiere al inicio de la creación. ¿Listo? Es decir, Dios es el que crea. El hombre no puede crear a Dios, como lo dice Nietzsche. Nietzsche dice que el hombre creó a Dios. Eso es imposible. ¿Listo? Eso es imposible. Nosotros, dice Jesús que su palabra es la verdad. Si nosotros no buscamos, miren, si nosotros no buscamos y no vemos la Biblia simple y verdadera, nosotros nos vamos a confundir. Hay tanta teología, tantos puntos, tantas perspectivas,
que si nosotros no tenemos claro esto, nos vamos a ir por muchas posturas, decisiones, filosofías, y eso va a hacer que la carga del evangelio más adelante sea pesada, porque usted va a querer responder muchas preguntas. Mire, por eso yo saqué muchas preguntas de estos versículos, porque tal vez seguramente usted se las hace, se las está haciendo o se las hará. ¿Listo? Entonces vemos que este no es el inicio de Dios. Más bien el texto asume que Dios ya existía antes del tiempo y que el tiempo comienza con la obra creadora. Dios no está sujeto al tiempo. ¿Estamos claros en eso o no estamos claros en eso? ¿O alguno tiene otra posición? ¿Todos claros? Dios no se sujeta al tiempo. El tiempo se sujeta a Dios. Adiós. Perfecto. Eso debe darnos a nosotros tranquilidad. Debe darnos a nosotros mucha tranquilidad. Que Dios no se sujete al tiempo debe darnos mucha tranquilidad. Por eso usted encuentra versículos en el Nuevo Testamento y en los Evangelios como que Dios ha hecho que se retrase el tiempo, ¿sí? A causa de sus elegidos, dice la palabra de Dios. Eso debe darnos paz porque Dios no tiene prisa. El hecho de que hable de que Dios no se sujeta al tiempo nos va a hablar a nosotros de que Dios no tiene prisa. ¿Quién sí tiene prisa? ¿Quién se esquematiza? ¿Quién dice a los 30, a los 25, a los 26, a los 12, a los 40? ¿Quién? El hombre. El hombre. Dios no tiene prisa. Debido a esa prisa que nosotros manejamos en nuestro pensamiento, nuestras decisiones son vagas, nuestras decisiones son afanosas, nuestras decisiones muchas veces son imprudentes. Pero Dios no se sujeta al tiempo, por eso dice en el principio, diciendo, cuando Él quiso, lo hizo. Ahí comenzó el tiempo para la creación. El tiempo comienza con la obra creadora, es decir, la criatura sí se somete al tiempo, Dios no. Ahí en el folleto les envié Salmos 92, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Y otra persona Juan 17:5 y otra persona Hebreos 11:3. Salmos 92, Juan 17:5 y Hebreos 11:3. ¿Quién me colabora con Salmos 92, por favor? Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Perfecto. Entonces, mira cómo en los libros de los Salmos está llegando a la misma inferencia que llegamos nosotros. Nuestra conclusión es igual a la del Salmo 92, ¿sí o no? Antes de que naciesen los montes y formares la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, tú eres más que todo eso de lo demás. ¿Listo? Lo dice la palabra de Dios. Estamos interpretando con la misma palabra de Dios. Juan 17:5. Quizá ahora pues, Padre. Ahora pues, Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Listo? ¿Hay a quién se refiere? ¿Estaba o no estaba Jesús en el principio? Según eso, yo lo entendí. Según el texto, Sí. Jesús estaba en el principio. ¿Listo? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Lo dice el texto? El primero que leímos. No, no lo dice. Pero en el Evangelio dice, Evangelio de Juan 17:5, Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, antes de que el mundo fuese, Jesús ya estaba. No es una invención humana. ¿Listo? Jesús mismo está diciendo que antes él ya estaba. Es decir, podemos hablar de Génesis como Jesús presente, claro que sí. No lo dice, pero estaba presente. ¿Por qué podemos decir que estaba presente? ¿Algún versículo que nos diga que lo que hacemos es verdad? ¿Que esa interpretación que hacemos es correcta? Sí, hay varios. Juan 1:1, Juan habla 1:1. principio, y Colosenses 1:16, que son como los más claros para mí, ¿no? Sí, ¿qué dice Colosenses? Aunque creo que lo tengo anotado más abajo. ¿Qué dice Colosenses? ¿Lo tiene de pronto, Carlos? Sí, ya le busco. Colosenses 1:16 dice, porque en él, refiriéndose a Jesús,
fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ah, perfecto. Sí, listo, Carlos, perfecto. Hay otro, ¿no? Hay otro que dice que Jesús vino a dar la verdadera interpretación a la ley. Y cuando habla de ley en esos versículos, se refiere a la Tanakh, ¿listo? Y cuando habla de la Tanakh, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús vino a hablar lo que había estado oculto. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que muchos los llaman como pasajes oscuros. Entonces lo estamos interpretando a la luz del Evangelio. ¿Listo? Hebreos 11:3. Amén. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Perfecto. ¿Por qué entendemos haber sido constituidos el universo? ¿Por qué entendemos eso? Ahí lo dice al inicio del versículo. Por la fe. ¿Listo? Y la fe es un don de quién? De Dios, de De Dios. Dios. Es decir, es Dios a través de la obra del Espíritu Santo con lo que hizo Jesús que te va a hacer entender que el universo y todo fue constituido por Él. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Algo que los académicos textuales, aquellos que tienen una percepción científica, teórica, académica, muchas veces no. Pero mire que el versículo es muy claro. Dice, usted lo va a entender por la fe. Muchos quieren entender la Biblia por la ciencia, pero dice que lo hagan por la fe. Y la fe viene de Dios. Entonces nosotros por la fe creemos que Dios, lo que está diciendo Génesis 1:1 al 2 es verdad. ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna otra aclaración de pronto que quieran hacer ahí antes de pasar? ¿O está entendido ese en el principio? Listo, perfecto. Dice, la segunda pregunta dice, ¿qué relación establece Génesis 1:1 entre Dios y el tiempo? Bueno, esa creo que ya la respondimos, pero volvamos a trabajar. Lo que Sí, menciona. eso es lo que mencionamos ahorita acerca del tiempo y Dios. Ajá. Entonces, voy a decir lo que tengo aquí escrito. Dios no está sujeto al tiempo, Él lo inaugura, el tiempo pertenece al orden creado, no al ser de Dios. Por eso Dios actúa con propósito y sin prisa. ¿Listo? Entonces, ¿quién inaugura el tiempo? Dios. Y lo hace sin prisa, sin afán. ¿Listo? Por eso estamos quedados en el versículo 1 y 2. Si usted se da cuenta en el versículo 1 y 2, que es todo un resumen grande de lo que viene después, es como si Dios no tuviera prisa de hacer. O sea, crea el mundo, pero el mundo está desordenado y vacío. ¿No pudo haberlo hecho rápido y ya que quede ordenado? Sí, Sí. como los días, pero Él no tiene prisa, Él establece el tiempo. Él lleva el tiempo no lleva a Dios. ¿Listo? Entonces vamos a leer Isaías 46:9 al 10, Eclesiastés 3:1, Apocalipsis 1:8. Listo, Anderson, Apocalipsis 1:8. ¿Quién me ayuda con Isaías 46:9 al 10? Acá. Diga, ¿quién dijo acá, por favor? Gracias. Aquí dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Perfecto, gracias. ¿Se da cuenta lo importante de este versículo? Dice, mi consejo permanecerá y hará lo que quiero. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios es así desde los tiempos antiguos. Mire, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. No hay nadie que pueda hacer lo que Dios hizo en el principio, nadie que anuncia lo que habrá de venir. Desde ese versículo,
Ya Dios está anunciando que Él crea el mundo con una razón y un propósito. ¿Y cuál es la razón? Su misma gloria. Colosenses lo dice, ¿listo? Colosenses habla de esa parte. Vamos con Eclesiastés 3:1. Yo voy a Apocalipsis. ¿Qué? Eclesiastés 3:1. Todos tienen su tiempo. Ajá. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Perfecto. Entonces, mire, todo lo que está debajo de Dios tiene un tiempo y una hora. Si usted no lo tiene, si no acontece, si no ha llegado, si no ha logrado, si no se puede, quiere decir que posiblemente no lo necesite. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Hablando de que Dios domina el tiempo. No el tiempo domina a Dios. De ahí podemos esclarecer y refutar doctrinas como que si sirves mucho, Dios te va a ayudar. Si haces esto por mucho tiempo, Dios te va a dar. Si haces esto, Dios te va a entregar. ¿Por qué? Porque no funciona así. Dios tiene control de tiempo. Lo vemos en casos específicos como en Abraham. El tiempo específico de Abraham era que posiblemente a los 100 años él tuviera un hijo. Y hubo todo un lapso donde él no tuvo un hijo y intentó con otra persona. Eso está en Génesis y lo vamos a estudiar. Pero mire que Dios tenía un tiempo y una hora. ¿Quién es el afanado? El ser humano, el hombre. Nosotros, eso no quiere decir que nos vamos a volver fatalistas, ¿no? Entonces no voy a hacer nada porque Dios ya sabe lo que va a pasar. No, hay un tiempo, hay una hora, pero yo debo de, pues, trabajar, si me voy a entender. Yo debo de, pues, buscar pareja. Yo debo de hacer algo con mi vida. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Perfecto. ¿Alguna otra cosa? No. Siga Anderson, Apocalipsis 1:8. La revelación de Dios a Jesucristo, esa, ¿no? Uh-huh. Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarles a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan. Él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesucristo. Afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Mensaje de Jesús. Cordial saludo de Juan. Para las 7 iglesias que están en Asia, que todos ustedes gocen del generoso amor y la paz de parte del que es y era y viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre. Así sea. Miren, Cristo va a venir en las nubes. Todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo atravesaron. Hasta ahí, 1:8, 1:8. 7, 1:8, listo, el 8. Y todas ellas nacieron de la tierra y orarían por él. Así sea. El Señor Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el que es y era y viene, soy el Todopoderoso. Listo, perfecto. Es muy claro, ¿no? Ese versículo, es muy claro el 1, el 8, porque él dice, soy el principio y el fin. ¿Sí se da cuenta ahí? Es muy claro, hablando de que está en Génesis, y que está al final. Es muy claro, ¿listo? Él mismo está dando testimonio que estuvo en el principio y que estuvo en el final, ¿listo? Y que no está sujeto al tiempo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Listo? No está sujeto al tiempo. ¿Listo? Él es tanto el principio como el fin. ¿Listo? ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Qué comunica el texto? ¿Qué comunica el texto al presentar a Dios como el creador sin explicar el proceso?
¿Qué comunica el texto al presentar a Dios como el creador sin explicar el proceso? ¿Qué podemos pensar de eso? Yo escribí algo aquí, no sé si voy a Diga. compartirlo un poco. Dice, el texto nos quiere dar a entender quién es nuestro dueño, quién crea algo, porque quien crea algo es dueño de lo creado. No es necesario para nosotros saber cómo lo hizo, pero sí es necesario que el mundo supiera de dónde procedemos y a quién pertenecemos. Sí, perfecto, perfecto. Yo ahí le añadiría que es soberano, ¿no? Ahí nos muestra de una manera muy amplia la soberanía absoluta de Dios. ¿Listo? Ese texto nos muestra, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, Dios es soberano. ¿Listo? Muestra ahí que Dios es soberano. ¿Listo? Y añado lo que dice Carlitos también, Génesis no busca explicar el cómo científico, ¿listo? Génesis no va a explicarnos de manera científica la cosa, ¿listo? No lo va a hacer, sino declara el quién y el acto soberano. Para nosotros, ¿qué nos interesa? ¿El cómo o el quién? ¿El quién? El quién. A nosotros nos interesa, es como decir, yo le pregunto, ¿a usted qué le interesa saber? ¿Quién está al control de su vida o cómo lo va a hacer? ¿Qué le interesa a usted saber? ¿Quién? ¿Quién? ¿El quién? ¿Quién? Porque si usted se preocupa en el cómo, va a vivir ¿qué? Afanado. Pero nosotros sabemos el quién. ¿Listo? Entonces, Génesis nos habla de el quién, el soberano. ¿Listo hasta ahí? Entonces, el texto nos comunica acerca de el quién y la soberanía de Dios. Vamos con Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Listo. ¿Vale? 4:11. Ah, 4:11. Búsquelo. Otra persona, Salmo 33, 6 al 9. 4:11. Claro. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Listo. Entonces dice, Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué es digno Dios? ¿Por qué es digno de la gloria y la honra? Porque Él creó todas las cosas. ¿Y yo por qué tengo que honrar a Dios? Porque si Dios no creaba, usted y yo no existiéramos. Es decir, Dios es soberano. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existe y fue. Si Dios no hubiera querido, pues no lo hacía. Dios quiso de manera soberana, sin tener en cuenta al hombre, sin tener en cuenta nada. Él decidió crear. ¿Listo? Y cuando dice Él decidió, quiere decir que hubo un consejo. ¿Cuál es el consejo que hubo ahí? ¿Qué consejo hubo ahí? Volvamos al versículo 1:1. 1:1 al 2. ¿Qué personajes estaban? Habla de la Espíritu Trinidad, me Santo. imagino. Perfecto, Carlos, gracias. De la Trinidad. El texto nos habla del Padre y del Espíritu. Y Juan nos habla del Hijo. Hubo un consejo ahí. Entonces, mira, ahí hubo un consejo. El consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo dice literalmente? No, pero lo inferimos por la lectura y la concordancia de la Biblia. ¿Listo? Juan, el versículo que leímos en Juan nos habla de que Jesús estuvo, ¿listo? Antes de crear. Y Génesis 1:1 al 2 nos habla del Padre y del Espíritu Santo. Es decir, hubo un consejo y de manera soberana el consejo llevó a la creación. ¿Listo? Salmos 33, 6 al 9. Salmo 33, 6 al 9. Y Romanos 11, 36. Yo tengo los salmos. Diga, mami, el salmo. Dice, el Señor creó los cielos con su palabra,
Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con un solo de sus suspiros. Dios juntó las aguas en el cielo y las puso en grandes depósitos. Habitantes de la tierra, respeten al Señor. Todos los que habitan en el mundo tengan temor de Él. Él habló y el mundo comenzó, porque Él habló y la tierra sigue de pie. Perfecto, entonces ¿se da cuenta? Ahora voy a leerlo en Reina Valera, ¿listo? Voy a leerlo en Reina Valera. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces, mire, este salmo me dice que ¿por qué fueron hechos los cielos? Por la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra? Jesús, Juan 1. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a hablar? De pronto no puedo leer mensajes, ¿no? Porque no tengo la pantalla ocupada. Si están escribiendo mensajes y alguien los puede leer, les agradezco. ¿Listo? Entonces, mire, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Aquí hay algo bien bonito y es el temor, ¿no? ¿Por qué dice que debemos de temerle a Dios? Porque Él dijo y fue hecho. Porque él dijo y fue hecho, sí. ¿Por qué más debemos de temerle a Dios? Porque Él es el que crea todas las cosas y por lo tanto nuestra vida está en dependencia de Él. Total, total. Él, Porque Él es soberano. sí, él es soberano, ¿no? Él dice quién sí y quién no. Entonces necesitamos tener un temor reverente delante de él. Porque él dijo y se hizo. No es como... O sea, puede decir todo. Total. Entonces, no es como cuando uno le decía al papá o a la mamá, en mi caso, yo le decía a mi mamá, mamá, me voy a una fiesta, y a veces no me iba a ninguna fiesta. O mamá, voy a hacer esto, y no lo hacía. ¿Por qué? Porque no había un temor. Porque muchas veces los hijos hacen ese papel de ocultar o de hacer lo que quieren porque no hay un temor. Entonces, aquí el Señor lo que está diciendo es, miren, yo puedo hacerlo todo y puedo hacer desaparecer, puedo crear, puedo terminar. Es necesario temer, no con miedo, si me hago entender, sino con temor reverente, que es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros padres. Nuestros padres no tienen el poder de acabar nuestra vida, pero qué importantes que son. Hay un mandamiento que dice, honrarás a padre y madre y tendrás largura de días. Entonces, es importante tener temor de Dios. Perfecto, ¿está ahí? Romanos 11:36. ¿Quién lo tiene? Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Listo, ese texto se refiere a Jesús, ¿no? Se refiere a Jesús, a Dios. Perfectamente, pues son una unidad en esencia, ¿no? Entonces dice, porque de Él, y por Él, y para Él. O sea que la Biblia trata de quién? De Dios. De Dios. Sí me hago entender. O sea, mire qué bonito que nosotros estudiemos Génesis, porque nosotros entendemos que la Biblia se trata de Dios. ¿Y dónde estamos viendo eso? En Génesis 1:1 al 2. Solo en el inicio estamos viendo que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Toda la creación. Toda la creación, todo. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea. Así sea. Eso, o algunos también lo miran como es verdad. ¿Listo? Es una verdad absoluta. Amén es como decir, es una verdad absoluta. ¿Listo? Entonces, a Él sea la gloria por los siglos. La Biblia trata de Dios. ¿Listo? La Biblia trata de
Dios. Vamos aquí. ¿Qué alcance tiene la expresión los cielos y la tierra? ¿Qué alcance? Diga. Que desde lo más bajo a lo más alto. Desde lo más bajo a lo más alto. ¿Qué más? ¿Qué alcance tiene la expresión los cielos y la tierra? En todo, abarca desde cielo, tierra como conocemos, universo, galaxia, constelaciones, todo. Total, cuando Moisés escribe esto, debido a su entendimiento limitado, pues escribe cielo y tierra. Pero si nosotros vemos como una unidad del cielo y tierra, se refiere a una cosmovisión, a un todo, al universo. ¿Listo? Es una cosmovisión. Cielo y tierra significa a la totalidad de lo creado. Es decir, el universo no está por encima de Dios, el universo se somete a lo que diga Dios. Cuando la gente encontró que el universo o que había algo más por encima de la tierra, porque la gente en el tiempo de Moisés seguramente pensaba que Dios estaba por encima de los cielos. Si usted lee la Biblia, ¿qué dice? Los cielos y los cielos por encima de los cielos. Pero ellos tienen ahora el entendimiento que nosotros tenemos. No, es decir, Dios está por encima de todo. Por eso cuando nosotros meditamos y pensamos en el trono de Dios, debemos pensar en la trascendencia y en la inmanencia. ¿Qué será la trascendencia? Si no me equivoco, creo que es que todo lo abarca, ¿no? Trascendencia es que todo lo abarca. Tibio. ¿Qué será la trascendencia y la inmanencia de Dios? Trascendencia. ¿Será lo que quedará a futuro? Tibio, Vicente, tibio. Yael. Que me lo imagino como lo que hablábamos, que no se sujeta al tiempo, o sea, todo completo. Tibia, dígale. Más allá, o sea, de lo creado más. Lejano. Lejano. Trascendencia es que es un Dios lejano. Si nosotros pensamos en el trono de Dios, no pensamos en algo cercano, porque dice, su trono es por encima de los cielos y la tierra, dice, ¿no? Pero ya nosotros conocemos que el cielo y la tierra no es el límite, sino que hay estrellas, astros, galaxias, y la gente sigue descubriendo cómo el universo se vuelve cada vez más grande. Es decir, ¿dónde está el trono de Dios? Lejos. Es decir, Dios está lejos, trasciende. Cuando usted piensa en Dios, Dios está en un lugar al cual el hombre no puede llegar. Y la inmanencia, ¿qué será la inmanencia? Eso es lo contrario. Sí, lo contrario. O sea, lo Está cercano, en todo momento, en todo lugar. todo momento, en todo lugar. Dios es trascendente, pero también es inmanente. Es decir, está con nosotros. Y eso es algo muy bonito. Dios a la vez es trascendente, trasciende, está lejano, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero a la vez es inmanente y se preocupa por su creación. ¿Sí nota eso de hermoso? ¿Lo nota de hermoso que es? Entonces, la expresión los cielos y la tierra abarca todo, algo muy grande, mostrando a Dios sumamente lejos, pero sumamente cerca. Podríamos pensar que cuando Dios estaba hablando, bueno, deberíamos hacer ese ejercicio, ¿no? Pero ya lo dije, de cerrar los ojos y pensar en qué punto de la tierra estaba Dios cuando habló. Tal vez estaba súper lejos y a la vez cerca con su palabra hablando. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Por eso lo vemos a Jesús también. Jesús dice, y el verbo se hizo carne, o la palabra era con Dios. ¿Listo? Es decir, Jesús habla de la inmanencia, de lo cercano que Dios quiere estar con su creación, con aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, con los que predestinó. Es decir, Jesús lo que buscaba era tener nuevamente un Edén. ¿Sí? ¿Con quién caminaba Dios en el Edén? Con Adán y Eva. Con Adán y Eva. ¿Y Jesús con quién caminó? Con los hombres, con los discípulos. Entonces, si nota, está la trascendencia y la inmanencia de Dios. ¿Listo? Entonces, hasta ahí
esto está súper claro, ¿listo? Entonces, la extensión de la tierra tiene el alcance de todo el universo. Nehemías 9:6, ¿quién me colabora con Nehemías 9:6? Y Colosenses 1:16 al 17. Nehemías 9:6, Colosenses 1:16 al 17, Hechos 17:24. Nehemías 9:6, Colosenses 1:16 al 17 y Hechos 17 al 24. Diga Hechos, Aleja, por favor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos. No, el 17:24. 17:24. Hechos 17. 24. Tranquila. El Dios que hizo el mundo. Ajá. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Perfecto. Mire lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, habla de la trascendencia. ¿Sí se da cuenta? Siendo Señor del cielo y de la... no habita en templos hechos por manos humanas. Habla de la trascendencia de Dios. ¿En este tiempo hay o no hay templos a Dios? ¿Templos a Dios? ¿Hay o no hay? Sí. Sí, dice. ¿No son los templos normales? ¿No? ¿Hay o no hay? ¿Podemos hablar de templo o no podemos hablar de templo? Pero nosotros somos el templo. Sí, nosotros somos el templo, pero hablamos de templos fabricados. Dice aquí, el Señor del No, cielo y de eso la no tierra es. no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Hay o no hay templos donde Dios pueda habitar? No, Ahí sí, no. Pero, No, por no, ejemplo, si hablamos de la humanidad como tal, pues sí hay templos pensando que allí se manifiesta Dios, pero la no, palabra dice que no es así. no es así, no hay templos. ¿Listo? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo o morada del Espíritu Santo es algo similar, pero no tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y luego veremos esa parte. Pero no hay un templo que contenga a Dios. Un templo que el humano haya hecho que pueda contener a Dios, no lo hay. ¿Hubo en algún momento un templo que contenga a Dios? Yo creo que no. Lo hubo, ¿listo? Lo Sí, hubo en la antigüedad, pero ese templo fue destruido y hasta el momento no se ha construido otro templo. ¿Y dónde estaba el templo? El templo estaba en Jerusalén, el templo el que destruyeron después de crucificar a Jesús. Y tal cual, ¿Listo? este templo fue destruido 2 veces, ¿no? Primeramente por 2 veces. Babilonia, ¿no? Segunda acá. Y segunda acá. 2 veces fue destruido. Hasta el momento ya no hay templo. ¿Listo? Toda iglesia que dice ser templo no lo es. ¿Listo? Por eso la doctrina que habla acerca de que vamos al templo de Dios a adorar, que yo tengo que llevar mis ofrendas al templo, que el templo es lo más importante, no existe cosa como tal. No hay templo que el hombre pueda fabricar que tenga la presencia de Dios. ¿Qué sí hay o qué es lo que promete el Señor? En la unidad de sus santos, Él va a estar presente. He ahí lo importante de que usted y yo se congregue, se junte con otros hermanos, esté con otras personas. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Está presente Dios. ¿Me hago entender? Nosotros individualmente no podemos decir que tenemos la presencia de Dios. Sí la tenemos, pero ¿cómo se ve manifestada que Dios esté presente? Cuando estamos reunidos, especialmente en el día de descanso, que es lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Listo? Vamos con Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. ¿Quién lo tiene? tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Perfecto. Entonces, mire, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella.
los mares y todo. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Listo? Perfecto, ¿está ahí? Entonces abarca todo. ¿Listo? Estamos hablando de que ¿por qué abarca todo? Voy a leer Colosenses, ¿o alguien lo tiene? Colosenses 1, 16, 17. ¿Sí? Dígalo, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Se da cuenta de lo importante de conocer esto? De que todo lo creó Dios, porque la gente mira al diablo como un problema, ¿no? Un agente que debe de atacar. Entonces hacen liberaciones en contra del diablo. Entonces el diablo, mi enemigo es ¿quién? El diablo. Pero aquí dice que aún el diablo se somete a Dios. ¿Listo? El diablo o este enemigo que nosotros tenemos, subsiste porque Dios así lo quiere, porque Dios lo quiere, porque Dios así lo busca. ¿Listo? Vamos con, perdóname un ratito. Sí, vamos con la número 5 y creo que ahí terminamos porque se nos acabó el tiempo. Seguiríamos las siguientes en la próxima reunión. Dice, describe Génesis 1:2 un estado moral o un estado inicial. Describe Génesis 1:2 un estado moral o un estado inicial. Yo digo que un estado inicial, porque pues por el principio, Sí. eso todo. Sí, no está hablando de un estado moral. ¿Alguien pecó en ese momento? No hay pecado, no hay maldad. Hay una creación no formada ni habitada. Eso nos quiere decir el versículo 1 y 2. Hay una creación que no está habitada. ¿Listo? Que será ordenada por Dios. ¿Listo? Hay una creación habitada que será ordenada por Dios. Y es lo que quiere hacer Dios con nosotros, ordenarnos. ¿Listo? Vamos a leer los versículos muy rápido y ahí terminamos. Isaías 45:18, Jeremías 4:23 y Salmos 104:24. Listo, Anderson me colabora con Salmos 104:24, Jeremías 4:23, Isaías 45:18. ¿Quién me ayuda? Tengo yo Isaías. Dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de este texto en torno a la pregunta? Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. La hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Se da cuenta cómo nos comienza a lanzar luz en torno a estos dos pasajes oscuros? Diciéndonos que él la creó porque ya pensaba que necesitaba ser habitada. ¿Sí se da cuenta? La creó porque necesitaba ser habitada. Entonces nos muestra un estado inicial. Estamos viendo estos versículos para entender que es un estado inicial. Jeremías 4:23, por favor. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Entonces miré a la tierra y estaba como asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Entonces, ¿podría haber pecado si no había nada? ¿Podría haber maldad? No. Solo habla de un estado inicial. Salmo 104:24. Señor, qué numerosas son tus obras, todas ellas nos muestran tu sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Perfecto.
Acá dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios o tus criaturas. ¿Listo? Entonces habla de un estado inicial. ¿Y a nosotros qué nos interesa saber? ¿El cómo o el quién? ¿El quién? Y eso nos lleva a nosotros a tener paz. Sabemos que todo nace del consejo eterno de Dios. ¿Cuál es ese consejo eterno? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El consejo eterno de Dios era crear en los cielos y la tierra. Y eso para nosotros debe ser suficiente. Y nos debe llevar a nosotros a tener temor delante de Dios. ¿Listo? Nos faltan algunas preguntas, pero esas las terminamos la próxima reunión.